hombre, ya. Ahora, así que se perdieron un pedacito de estas explicaciones de números 3, pero ya terminamos con los gersonitas, ¿ya? Ahora, entonces, a partir del versículo 27, vamos a ver cuáles eran las labores de los coatitas. De Coat, versículo 27, era la familia de los amritas, o sea, de Amram, de los isharitas, de Ishar, de los hebronitas, Hebrón, y de los uzielitas, Uziel, los cuatro hijos de Coat. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba. Este censo levita, no se olvide que es un censo desde recién nacido, de un mes hacia arriba. Y los coatitas eran 8.600, un poquito más que los gersonitas, 8.600, ¿ya? Que tenían la guarda del santuario. Y los coatitas tienen esta función. Ellos son los cuidadores del santuario, dice ahí. Son los cuidadores de las cosas más santas, de las cosas santas, y si usted quiere, póngale más santas, porque ellos van a tener que ver con el mobiliario del tabernáculo, ¿ya? Ahora, estos, versículo 29, Dios también les dio una ubicación en el campamento. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. ¿Qué tribu de las 12 acampaba al sur? Rubén, Simeón, ya, y Gad, ¿se acuerdan? Por lo tanto, separando el tabernáculo de la tribu de Rubén, que estaba al sur, se ponían los coatitas. Los coatitas estaban más cerca del tabernáculo que la tribu de Rubén. Ellos estaban acampando al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat también tenían un jefe llamado Elisafán, hijo de Uziel. ¿Ya? A cargo de ellos, ¿cuál era la labor que tenían que tener ellos cuando marchaban, cuando el tabernáculo era desarmado, embalado? Entonces iban en la marcha, ellos estaban a cargo de el arca. Bueno, no hay nada más santo ya que el arca. Eso estaba en el lugar santísimo. La mesa de los panes, lugar santo también, cosa tremendamente santa. El candelabro o candelero que estaba donde la menorá estaba en el lugar santo. Los altares, dice, tanto el altar de oro, que es el altar del incienso, ya que está en el lugar santo, como también el altar del holocausto. Afuera también eran cargados por los coatitas con todos los utensilios del santuario. Acuérdese que habían utensilios que tenía el altar de oro, tenía sus utensilios, tenía incenciario, ya tenía tenazas o cosas para el incienso y también para las brasas. La mesa de los panes tenían también sus utensilios, la mesa, todo. Lo mismo el candelabro, las despivaleras, tenía también los elementos para cargar el aceite, etcétera, ¿ya? Todos esos son los utensilios del santuario con que ministran, ¿quiénes? Los sacerdotes, y el velo con todo su servicio. Y también el velo del que separa el lugar santo del lugar santísimo. Todas las cortinas las llevaba Gerson, menos una, el velo. El velo del templo, el que se rasgó de arriba a abajo cuando murió el Señor Jesucristo. Ese velo, ese lo cargaban en la época del tabernáculo, lo cargaban los coatitas. Los coatitas. ¿Está claro? Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar. Ahora, el principal de los jefes general era el hijo, ya que quedó como hijo mayor de Aarón, Eleazar, el que después lo reemplaza como sumo sacerdote. Él es el que queda por encima de todos los levitas, pero principalmente él es el encargado justamente de supervisar a los coatitas.
mientras que el encargado de supervisar a los gersonitas y a los meraritas es el otro hijo ya de Aarón, ya que es Itamar. Itamar es el que supervisaba a Gerson y a Merari, y a Coat lo supervisa Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario, principalmente porque estos son los principales cuidadores de las cosas santas del Señor. Termino con los coatitas, voy a los Merari, versículo 33. De Merari tenía dos hijos, Malí y Musi, así que la familia de los Malitas y de los Musitas, estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6.200. Merari entonces tiene un número menor, 6.200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari se llama Suriel, hijo de Abihail. ¿Dónde acampaba Merari? Al lado norte del tabernáculo. ¿Quién acampaba al lado norte de las tribus? Neftalí, Dan, mencionen Dan, primero Aser. al líder. Dan, Neftalí y Aser. Dan, ya, la tribu de Dan. Pero era el contingente donde estaba el hermano de Dan, que es Neftalí. ¿Ok? Ellos estaban al norte, pero interponiéndose entre una tribu común y corriente de Israel con el tabernáculo, la presencia del Señor, tenía que estar levitas. ¿Y quiénes estaban ahí hacia el norte? Merari. ¿Está claro? Vaya haciéndose sus dibujitos y le va a ser mucho más fácil, ¿ya? Fíjese el orden del Señor, los contados, y ellos quedaron al norte. Versículo 35. 36. A cargo de los hijos de Merari, ¿qué es lo que iban a cargar los de Merari? Están las cosas más pesadas, las tablas del tabernáculo propiamente tal, la zona del lugar santo, el lugar santísimo. Acuérdense, tenía tablas de acacia recubiertas de oro. Todas esas tablas ya las tenía que cargar Merari. Esas tablas tenían barras que las unían. También tenían columnas, las columnas, y tenían basas, columnas y basas. Por ejemplo, ¿de qué material eran las basas de el tabernáculo propiamente tal, es decir, de la tienda? ¿De qué material eran las basas? ¿Quién responde? Acaso, de acaso, de No, acaso. las basas son de metal. ¿De qué metal eran las basas? De la tienda propiamente tal. Las basas de la tienda Bronce. eran De de plata. plata, porque la Metal. plata representa la redención. Y estamos en el lugar de la presencia de Dios, donde todo sacerdote debe recordar que hubo un precio a pagar, la plata, la redención, ¿ya? Por los hijos. Por eso le hago ahora otra pregunta capciosa. Entonces, ¿de qué material, de qué metal son las basas que hay en el deslinde del patio, donde está toda esa cortina blanca? Hay basas también. ¿De qué material son esas basas? De bronce, de bronce. Ahí hay una diferencia, pero los dos pesan como diablo y eso lo tenía que cargar, ¿ya? Merari, ¿está claro? Entonces, ¿qué carga Merari? Carga las tablas de la tienda, del tabernáculo propiamente tal. Carga esas barras que hacen la unión. Carga las columnas con las basas que son de plata. Todos los enseres con todo su servicio, pero también carga las columnas de afuera del tabernáculo, del atrio, del patio, las columnas, ¿ya? Las columnas y las basas, y esas basas son de bronce, con sus estacas, todo allá es de bronce. Mientras más cerca del Señor, son metales más nobles, en este caso las basas son plata,
pero las tablas están revestidas ¿de qué? De oro. ¿Ya? Y las columnas allá en el tabernáculo son de oro, mientras que las columnas allá afuera en el patio son de bronce, igual que las basas. Todo afuera es de bronce, ¿ya? Y esto tiene que ver con que siempre, mientras más cerca de la presencia del Señor, está lo mejor, ¿entiendes? El oro, la plata, pero el bronce está más lejos. El bronce está en el patio. Bien, todo esto lo tenía que cargar, versículo 37, lo cargaba Merari, ¿ya? Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente. Pero además, si ya tengo a Gersón atrás, en el occidente, tengo en el sur a los coatitas y en el norte a Merari, ¿quién estaba en el oriente? En el oriente, cerca del tabernáculo, ahí habitaban los sacerdotes, el sumo sacerdote Aarón, sus hijos, su familia y Moisés. Así que adelante en el este estaba la familia de Aarón con Moisés, como separando a la tribu que iba adelante. ¿Quién era la tribu de adelante? Judá. Judá. Judá, pero entre Judá y el tabernáculo, cuando acampaban, se ponía a acampar ahí adelante, ¿quién? Moisés, Moisés y Aarón Aarón. y sus hijos. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, oriente, oeste, a donde sale el sol, serán Moisés, Aarón, sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Así que ellos, que también son levitas, el sacerdocio, estaba ubicado al este. Y tenían que todos, igual que los levitas, resguardar de que no viniera a ministrar ningún extraño, que ningún extraño ni mirara ni tocara las cosas santas, ¿ya? Porque si se acerca, morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por su familia, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Entonces, la tribu de Leví, con 22,000, realmente es la tribu más pequeña, pero es una de las más bendecidas y más necesarias porque, si bien es cierto, no van a ir a la guerra, sí están en una batalla espiritual sirviendo al Señor, siempre. Amén. Bien, luego del versículo 40 al 51, para seguir avanzando, Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Explica lo que hemos visto, que aquí cuando Dios determina el censo especial de los levitas, él da una explicación de que van a ser para mí, pero en sustitución de los primogénitos, ¿ya? Entonces cuenta todos los primogénitos, varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Así que aquí van a contar un censo de todos los primogénitos de las 12 tribus, ¿ya? Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Así que el número que dé de los primogénitos de Israel le pertenecían al Señor, pero el Señor los devuelve al pueblo en sustitución de quedarse con los levitas, ¿ya? Como así los animales de los levitas ya reemplazan a todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Bueno, Moisés contó como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Ahora, es interesante, pero no toda la cuenta la hace exclusivamente Moisés, ni siquiera Moisés y Aarón, sino que también participan los jefes, los que han sido seleccionados como capitanes de las tribus. Siempre
ya vemos en la escritura que el trabajo no lo hacen o no se llevan exclusivamente toda la carga el pastor, los líderes, como se llame, sino que siempre es un apoyo en un grupo de directivos, de cabezas, jefes de familia, capitanes, les menciona en otro pasaje, etcétera. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, acorde a la palabra de Dios, como Jehová mandó, siempre en obediencia al Señor. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba. También son los primogénitos de todas las tribus, pero de un mes arriba, son los recién nacidos. Fueron 22.273. Entonces, el número ya se supera a los levitas en 273. Hay que tener ese número, 273. Ya exceden los primogénitos en 273 a los levitas. Por lo tanto, esos 273 primogénitos van a tener que ser redimidos, redimidos por precio. Y el precio va a ser que Dios les va a pedir 5 ciclos del santuario por cabeza, ¿ya? 5 ciclos por 273 primogénitos que están excediendo, que están más allá del número de los levitas. Así que hay que redimirlos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Ahí se hace la permuta, el cambio, ¿ya? Los primogénitos vuelven a sus tribus, los levitas quedan para el Señor, lo mismo con los animales, y los levitas serán míos. Esa frase es maravillosa. Los levitas serán míos, yo Jehová. Ese yo Jehová significa firma de Dios. Dios firmó esta orden. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, que superaron el número de levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza conforme al ciclo del santuario, los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. El dinero no podía regresar a los levitas, ¿entiende? Porque los levitas ya habían sido seleccionados por Dios por los primogénitos, pero estos que sobraron, que excedían el número, entonces fueron rescatados por dinero. Vuelven a sus tribus, pero tienen que dejar un dinero. Ese dinero no puede ir al levita común y corriente, por lo tanto es entregado al sacerdocio. ¿Entendieron? Es entregado al sacerdocio. Por eso que dice, y darás a Aarón, versículo 48, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1.365 que es multiplicar 273 por 5 da 1.365 ciclos conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Y así concluimos el capítulo 3. Abran sus micrófonos, no sé si alguien tiene alguna duda al respecto, pero ahí vamos. ¿Está claro hasta aquí? Sí, está claro. ¿Va claro? ¿Van tomando notas? Bueno, ahora esta última parte va a quedar grabada por si quieren, por si quieren revisarlo, porque se me olvidó al principio la grabación. Déjenme ver si tengo algunas notas de mi estudio, algo más que aportarle. No, yo creo que estamos bien. La tribu de Leví entonces con 22.000 era la menos numerosa de todas las tribus. Ahora, lo que sí me parece que hay una diferencia es en que si uno suma a todos los levitas, los gersonitas, Merari y Coat, no da 22.000, da 22.300.
¿ya? Ahora, la explicación que se da al respecto, yo me quedo con la explicación que da el Talmud, de que la diferencia que se produce en 22.000 a 22.300, que es la suma de los coatitas, gersonitas y meraritas, ya esos 300, el Talmud habla de que esos eran los primogénitos de los levitas. Y como primogénitos de levitas, no podían redimir a los primogénitos de las 12 tribus. Por ende, entonces, no son mencionadas, no son mencionadas. Pero es un detalle realmente menor que tiene una explicación, de mi punto de vista, seguramente basado en, yo creo, más en la afirmación del Talmud. Creo que el libro da alguna explicación al respecto, da dos explicaciones, ya que ustedes lo pueden leer por ahí. ¿Mm? Bien. Déjenme revisar, a ver cómo vamos, si es que algo se ha quedado. Ah, sí. Hablamos de que el ministerio se refería a hacer el trabajo pesado del tabernáculo, ¿ya? Eh, las labores de los levitas, todo eso lo vimos. Ahora lo importante, por ejemplo, algunas diferencias que estuve viendo de los levitas a los sacerdotes. Por ejemplo, los levitas, ¿qué cosas no podían hacer? Los levitas no podían ofrecer sacrificio. Al tiro te doy la palabra, Susi. Déjame terminar esta idea como un paralelo diferenciador de sacerdotes y levitas. Los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Los levitas no podían ofrecer sacrificios. ¿Ya? Los levitas no podían entrar al lugar santo, menos al santísimo, que es del sumo sacerdote, pero al lugar santo sí pueden entrar los sacerdotes, por las panes de la mesa de la proposición, por el aceite del candelabro, por el incienso del altar de oro, del altar del incienso. ¿Está claro? Los sacerdotes, pero no los levitas, no podían entrar al eh, a trabajar en el lugar santo, ¿ya? Esas son, por ejemplo, dos diferencias que estaba prohibido para los levitas, pero sí estaba aceptado para los sacerdotes, ¿ya? El sacrificio, el trabajo en el altar del holocausto y el lugar santo, los sacerdotes, los levitas no. Ya, ahora Susi levantó la mano. Ah, sí. Am, respecto a ese, tengo una duda con respecto a ese rescate, esa suma y resta, eh, cuando Dios hace como un cambio, ¿cierto? De los primogénitos con respecto a lo que había pasado en Egipto, por el tema de, de que salvó a todos los primogénitos de Israel, ¿cierto? Que pintaron con sangre, qué sé yo. Sí, Y él hace este intercambio con el pueblo, los levitas, y, y hace este rescate de estos 200 y fracción. Eso sí, me llama la atención, lo relaciono, pero no lo entiendo mucho en la parte ya, más espiritual, ya, esta redención, respecto obviamente trayéndola a hoy día, a Cristo. ya. Y Bueno, eso no lo entiendo mucho. ya, ¿Cómo lo uno? ya, mira, todos los primogénitos le pertenecen al Señor, ¿no es Ujú. verdad? Ahora, aquí hay un excedente de 273 primogénitos. Los levitas ya están conformados para ser siervos de Dios. Hay 273. La primera enseñanza es que nadie puede ser libertado. En este caso, la liberación sería regresar
a sus tribus, regresar a su familia, si es de Dios, si no paga un precio, ¿entiendes? Si no paga un precio de redención. Nadie tiene derecho a ser libre si no paga un precio. ¿Por qué? Porque le pertenece al Señor. Nosotros somos criaturas creadas que pertenecemos al Señor, pero que nos corrompimos por el pecado. Y por ende fue necesario ya que se pagara un precio para tu redención, para mi redención. ¿Entiendes? Hay que pagar precio, no se puede. Dios no pudo decir en ese momento, bueno, yo ya tengo mis levitas, aquí estoy feliz y contento, ¿cuántos primogénitos sobraron? 273, ya vuelvan nomás a sus casas. No. Porque Si Él es un Dios van de a orden. volver a sus casas, tienen que pagar. Las familias tenían que pagar Ok. un precio que queda para el ministerio. Interesante. Sí, ¿Ya? Es interesante. Ahora, si uno analiza, uno se puede hacer la pregunta, ¿y por qué Dios habrá elegido a los levitas? Yo por lo menos puedo dar dos respuestas por qué los levitas. Primero, los levitas mostraron un espíritu superior al resto de las tribus, justamente en la crisis mayor que tuvo, la primera crisis mayor que tuvo el pueblo de Israel después de ser redimido. La crisis mayor de Israel después de redimido se llamó becerro de oro. ¿Se entiende? Esa crisis, los que mostraron un espíritu cuando Moisés dijo, los que estén a favor de Dios, vengan para acá, y los que no, los primeros fueron los levitas, nosotros nos vamos con el Señor. Y Moisés, viendo ese compromiso, les designó una labor para confirmar ese compromiso. Y esa labor fue seria, fue matar a todos los idólatras, aunque sea tu papá, tu mamá, tu hermano, lo que sea. Y los levitas lo hicieron. ¿Entiendes? Eso está en sí. Éxodo, capítulo 32. Entonces Dios puso sus ojos desde ese momento en los levitas. Y creo que los seleccionó por su espíritu y al mismo tiempo los está honrando en base a un momento tan álgido donde ellos deciden por Dios, cuando todos están decidiendo por cualquier barbaridad. ¿Se entiende? Mm. Eso. Y segundo, creo que Dios es muy sabio. Díganme, ¿cómo hubiese sido más eficiente, fácil, factible el servicio del tabernáculo, el servicio de las cosas espirituales, el servicio de la religiosidad, por así decir, en ese momento? ¿Cómo hubiese sido más fácil? ¿Con una tribu o con primogénitos de las 12 tribus? ¿Cómo los pones de acuerdo a los primogénitos de las 12 tribus para que me sirvan? En el ministerio no es más fácil seleccionar a unos que es una misma familia, una misma descendencia y que ellos sirvan al Señor. ¿Se dan cuenta? Claro. Sí, Es mucho sí. más práctico. Entonces Dios es un Dios sabio, es un Dios práctico, es un Dios que honra, es un Dios que Hermano, sabe y no se equivoca porque hace las cosas. Es lo único. hermano, Es lo único. también estuve pensando con relación a los primogénitos y los levitas, eso que usted dice, que para asunto de santidad, de mantener, por ejemplo, una tribu santa dedicada a él, y los primogénitos iban a estar dispersos en Claro. todas las tribus y no iban a tener ese nivel de santidad para servir. Eso Amén. fue lo que yo pensé también. También, totalmente de acuerdo. También leí con relación a Leví, donde la maldición que el mismo padre Jacob le echó por no sé qué fue lo que ellos hicieron, no me recuerdo, yo lo leí hoy, y decía que hubo una maldición, pero que Dios en su misericordia, y eso nos habla a nosotros en el día de hoy, la misericordia de Dios, Jacob le echó esa maldición por la ira que ellos mostraron, y entonces el Señor los rescató y con su misericordia lo trajo para él. Sí, tú te refieres a la profecía ya de En Jacob, que Jacob, yo les ya. dije que lo revisaran. Es verdad ya que Leví mostró una violencia inusitada en defensa de la violación de Dina por parte de una Sí, amorrea. de Entonces, Caín. realmente
Miren, Dios los llamó al ministerio, pero ahí se ve. Son diferentes a Judá, Simeón, son todos caídos. Dios de repente Sí, nos llama al ministerio, hermano, a servir al Señor, pero somos todos iguales, son todos corruptos, son todos caídos. amén. Todos podemos ser violentos, todos podemos ser ladrones, Sí, todos podemos ser mentirosos, todos nos podemos caer. Mire que el que crea estar firme, que no caiga. sí, amén. Eso nos enseña lo que tú me acabas de mencionar, Cristina. ¿Te das cuenta? Entonces, hay aplicaciones. La palabra del Señor es realmente un espejo claro, diáfano, donde nos miramos y decimos, wow, yo no soy mejor que otro, pero por la gracia de Dios, el Señor me ha dado redención, salvación, y qué privilegio también cuando tú obedeces al Señor y el Señor te da, digamos, dones y el Señor te dice, úsalos en mi obra y te da un llamamiento. Y yo creo que eso es a todos, pero no todos tienen los mismos dones y no todos tienen el mismo ministerio. Eso es, pero todos están llamados a servir al Señor. Tú estás llamado a servir al Señor. Y si estás en este curso, estás para prepararte, capacitarte, y que esto te pueda servir para el día de mañana servir al Señor. El Señor necesita obrero y sobre todo en estos postreros tiempos. Así que me gozo con este grupo y yo tengo mucha fe y mucha confianza de que este grupo va a bendecir donde sea que esté. Los que están en IPD van a bendecir a IPD. Los que están en la Iglesia Bautista Hispana de Cape Coral van a bendecir, van a bendecir. Hermano, ese es el ministerio, ese es el desafío. Bueno, Otra cosa, hermano, es la cercanía que me llamaba la atención, la cercanía de cómo fueron distribuidas las tribus no la tribu, perdón, a Merari, Coat y Gerson, o sea, alrededor del tabernáculo. Y me hablaba a mí particularmente, en la cercanía que el Señor quiere que tengamos con Él, porque ellos estaban alrededor del tabernáculo. Hoy nosotros tenemos el tabernáculo con nosotros. Y yo decía, eso, mira, que el Señor, o sea, mostrándonos en cuanto a la cercanía, la comunión, ellos estaban en medio de las otras tribus, como usted dijo anteriormente, y estaban ellos en medio del tabernáculo, en la tribu de Leví, distribuido alrededor del tabernáculo. así, Otra cosa que también me llamó la atención fue donde estaba Judá, la tribu Judá, ahí estaban los sacerdotes, Aarón, Moisés y Aarón y los hijos. O sea, ese lugar de donde salió el león de Judá, mantuvo siempre esa misma posición al oriente y ahí también estaban colocados los sacerdotes. O sea, fueron lugares especiales. así es, sí. Lo que sí le puedo decir es que es verdad que Dios en el Antiguo Testamento, Él quiere, Él anhela vivir en medio de su pueblo y viene a vivir en medio de su pueblo y hace toda esta distribución, incluso el campamento, como usted estaba mencionando. Fantástico. Pero hay una tremenda diferencia con nosotros. Es realmente ellos ya todavía no tienen el sacrificio consumado de Cristo, por ende el Dios Santo en medio de un pueblo pecador mantiene una distancia. ¿Está en medio de ellos? Sí. ¿Él quiere estar en medio de ellos? Sí, pero hay una distancia. Primero pone a los levitas. Esos levitas tienen que estar a una distancia del tabernáculo y las tribus, los que están, la primera tribu, sea al este con Judá, o al poniente Efraín, o al sur que es Rubén, o al norte que es Dan, eso, están a una mayor distancia. Nosotros, nosotros somos muy privilegiados porque nosotros no tenemos ni una distancia, porque Dios abolió esa distancia. Dios ya rompió el velo y abrió el lugar santísimo para estar en plena comunión con Dios y Dios vino a habitar en nuestro corazón por su Espíritu Santo. Esa es una tremenda diferencia y un tremendo privilegio, pero que debemos mantener los aspectos que aprendemos en el Antiguo Testamento de santidad. Dios es santo, por lo tanto hay una separación. Nosotros estamos tan felices que Dios está dentro nuestro que a veces perdemos el respeto a
la santidad de Dios. Entonces hay que tener un equilibrio, hay que darle gloria y gracia al Señor que somos privilegiados más que las tribus, porque tengo al Señor acá adentro, no en un tabernáculo y no tengo que estar a una distancia. Pero el Dios del tabernáculo, al Dios que mora en mí, es el mismo Dios 3 veces santo. Y eso hay que pensarlo. Por eso es que hay que tener cuidado con la forma como a veces uno se expresa livianamente del Señor o cómo actúa livianamente, a veces hasta sin mucho respeto, en la iglesia donde está el cuerpo de Cristo, los otros creyentes y en un momento de culto, de adoración al Señor. Hermanos, yo digo solamente que hay que mantener un equilibrio. Cualquier desequilibrio ya al respecto, es decir, un temor como las tribus que tenían un poquito recelo, un poco de temor, nosotros no tenemos que tener ese temor, esa distancia, ese recelo, pero tampoco tenemos que tener la confianza extrema ya de ser patudos, decimos en Chile, de ser confianzudos ya y no respetar al Señor. Yo creo que es un equilibrio. ¿Mm? Así que qué bueno que mencionas lo que has dicho porque nos permite conversar un poquito esto. Bueno, vamos a ir terminando. Avanzamos un poquito con el capítulo 4 lo que podamos. Ya ustedes me avisan ahí un despertar, una chicharra debe sonar para decir hasta aquí llegamos. Vamos con el capítulo 4. Ya nuevamente seguimos leyendo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, siempre es Dios hablando a Moisés y a Aarón, cuál es el mandato? Ya toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. O sea, aquí hay otro censo. Hay censo sobre censo. Es un censo dentro de la tribu de Leví, pero es un censo de los que van a entrar al ministerio, los que ya tienen la edad para entrar al servicio, entrar al servicio, entrar a la milicia de Dios. No puede ser, el censo de los levitas era de un mes, ¿se acuerdan? Sí, pero el niñito de un mes, de 2 meses no está preparado, tiene que esperar unos años para entrar al servicio. Y el que tiene 20 años todavía también, Dios dice, no, es un neófito, no está preparado, no tiene la madurez, no tiene la experiencia para entrar al ministerio. Así que él determina la edad de servicio de los levitas de 30 años a 50 años. De 30 años a 50 años. Por eso que dice, toma la cuenta. Dime cuántos hay entre 30 y 50. Eso es lo que está diciendo Moisés. Dime porque quiero saber con qué contingente cuento ya de que pueden servir en el tabernáculo. Porque si tienen 15 años no me sirven. Quiero saber cuáles son mis verdaderos siervos vigentes. Esa es la inquietud de Dios. ¿Ya? Entonces, toma la cuenta de los levitas de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Esa frase, todos los que entran en compañía, es una frase militar. Qué extraño, aquí hay una selección de hombres espirituales para el ministerio del tabernáculo, justamente no es lo mismo que la tribu de Dan, de Neftalí, porque esos van a la guerra, estos no van a la guerra, estos han sido liberados de ir a la guerra, pero sin embargo el lenguaje que utiliza el versículo 3 en hebreo es que quiero saber quiénes van a entrar a la milicia del servicio en el tabernáculo. ¿Quiénes son mis soldados? Hermano, esto es muy llamativo y es muy interesante, ¿ya? Porque realmente por eso me recuerda mucho al apóstol Pablo, que escribiéndole a Timoteo. A ver, vamos a primera de Timoteo, ¿qué? Vamos a Timoteo. ¿Cómo percibe Pablo
al siervo Timoteo y a todo el que está entrando, porque Timoteo es joven, pero está entrando y ya tiene responsabilidades en el ministerio. Y dice el Timoteo, ya, el, ¿cuál es? Segunda de Timoteo, ya, le llama soldado. Capítulo 2, segunda de Timoteo 2, versículo 3. Tú pues, Timoteo, está escribiéndole Pablo a Timoteo, un levita chiquitito de 30 años, pero por lo menos está preparado, porque ya puede entrar. Un levita. No, no es levita Timoteo, pero estoy haciendo la figura. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todo creyente está en una guerra espiritual y por ende todo creyente es como un soldado y va a necesitar las características del soldado. Primero, obediencia al general, obediencia. Disciplina. ¿No es verdad? Si no tiene disciplina un soldado, obediencia, disciplina, ¿ya? Tiene que estar siempre presto, dispuesto, ¿ya? Siempre preparado. Ese es un soldado de Jesucristo. Y dice, porque ninguno que milita, ninguno que está en el ministerio del Señor, se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, agradar a aquel que lo tomó por soldado. Su vida debe a su general, a su rey de reyes, señor de señores. Y eso es, y aquí se menciona esa frase, todos los que entran en compañía, todos los que entran en la milicia para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces aquí deja estipulado que Dios quiere un censo de los levitas que ya están en edad de servicio. Y la edad de servicio es de los 30 a los 50. ¿Por qué de 30 a 50? Porque el servicio de los levitas es un servicio pesado. Cuando ellos vayan a cargar el traslado del tabernáculo de un sitio a otro, es un trabajo de mucho esfuerzo. Entonces, 20 años, 18, todavía le faltan proteínas, ya se nos va a desmayar. Tiene que tener 30, está ahí bien vigoroso. Y también ya pasadito de 50 es mucho peso para alguien que ya está pasando los 50. ¿Ya? Así que cuando pasen de los 50, dejan de cargar y a lo mejor le abrimos otras puertas de servicio. Le abrimos la puerta de los ujieres, porque los levitas eran los porteros. O de repente lo metemos a clase música, porque los levitas también eran los músicos. ¿Ya? Y no cargues, pero alaba al Señor, dirige la orquesta, el coro, la alabanza, o sé tú un anfitrión en la iglesia. Eso eran los levitas, así que los ujieres y los alabanzas vienen de los levitas. ¿Ah? Quizás no de los que están con la gran fuerza de hacer fuerza, ¿ah? De 30 a 50. Ahora habían algunas excepciones. Dios manifestó, aquí creo que en números 8:24, manifiesta una excepción de que podrían empezar a servir a los 25, antes de los 30. La edad del servicio levítico es de 30 a 50. A los 25, en algunas ocasiones podrían invitarse a levitas de 25 que entren a una capacitación previa, pero tienen que esperar cumplir los 30. Llegó un momento en la época del rey David también, en que había mucho que hacer, había mucho trabajo, y entonces David permitió, claro que no en el tabernáculo, ya en el templo que se iba a construir, entonces había mucho trabajo y se permitió que levitas de 20 años entraran en capacitación, en preparación, pero la edad en la cual iniciaban los ministerios en los 30 años. ¿A qué edad empezó su ministerio Juan el Bautista? ¿A qué edad empezó su ministerio el Señor Jesús? A los 30, a los 30. ¿Ya? Pero había una posibilidad en alguna etapa de la historia, en base a la necesidad, ¿ya?
en que se dio esa excepción de que el levita pudiese entrar, venir a estar bajo la enseñanza de otro mayorcito a los 25, incluso a los 20 años, pero tenían que esperar los 30. ¿Por qué? Porque Dios permite para los siervos, como dice también en Timoteo, ¿ya? Estaba yo en Timoteo, ya lo dejé. Dice cuando habla de las características de los obispos, las características de los diáconos, ¿ya? El obispo no puede ser un neófito, el que va a servir al Señor no puede ser inmaduro, no puede ser ignorante, no puede estar inmaduro, sin preparación, ¿ya? Eh, Así que, hermanos, en la obra del Señor también todo tiene su tiempo y el Señor sabe cuál es el tiempo en la cual ya uno tiene la fuerza para y la madurez para hacer ministerio, hacer servicio al Señor. Ya, si es muy, muy joven, yo recomendaría sobre todo al liderazgo joven que el liderazgo adulto lo considere, nunca le vaya a cerrar las puertas, pero que lo considere en etapa preparatoria, ¿ya? Porque si no, y lo hemos visto, cuando no hay esa supervisión, que aquí sí la hay, acuérdense que aquí a los coatitas los supervisaba Eleazar, a los meraritas y a los gersoneos los supervisaba Itamar, o sea, todos están supervisados. En la iglesia del Señor es importante ese principio de supervisión. Hay muchos jóvenes que a veces tienen muchos talentos, tienen mucho conocimiento o que se meten a la obra y de repente no se ven montones de aspectos de la madurez cristiana o en su relación también de matrimonio, etcétera, etcétera, y hay fracaso. Así que el Señor creo que es sabio en decir que los hombres que están listos para entrar al ministerio son los que pueden hacer este trabajo. Y este trabajo requiere fuerza, requiere ñeque, decimos, de 30 a 50 es la mejor edad, ¿ya? Y ahí habla del oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este, ¿ya? Los hijos de Coat, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos. Bueno, nadie puede entrar al lugar santísimo sino el sumo sacerdote. Y aquí las cosas santas, fíjense que eran embaladas por los sacerdotes, no por los levitas, o sea, no por los coatitas. Los coatitas tenían que permitir primero que los sacerdotes tomaran las cosas santas, como el arca, la mesa, etc., y los trataran como cosas santísimas. Y cuando eso ya estaba embalado, entonces los coatitas simplemente lo tiraban ahí a los hombros por las varas y tenían que cargarlos. Leamos lo que dice. El oficio de los hijos de Coat, versículo 4, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. ¿Qué es lo que hay en el lugar santísimo? El arca. Cuando haya de mudarse del campamento, vendrán ¿quiénes? ¿Quiénes son los que vienen? Aarón y sus hijos. O sea, el sumo sacerdote ayudado de los sacerdotes. Y ellos son los que desarmarán el velo de la tienda, el velo que separa el lugar santo del santísimo, lo van a bajar y lo van a doblar, ordenar, etcétera, Aarón y sus hijos, no los coatitas. Y cubrirán incluso con él, con el velo, el arca del testimonio, el trono de Dios, el arca, lo más santo de los santos, iba a ser cubierto con el velo. ¿Y quiénes manipulaban eso? Los sacerdotes. Y pondrán sobre ella, sobre el arca, la cubierta de pieles de tejones. Entonces, además, primero se cubría con el velo y luego se protegía, por así decir, con pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y encima ponían un paño de azul, porque el azul representa la realeza, la divinidad, ¿ya?
está representando de que lo que hay ahí es totalmente santo, es cosa santa. Y le pondrán sus varas, las varas al arca. Entonces venían los coatitas y los coatitas trasladaban el arca en sus varas. Pero ¿quién embaló el arca? Como ahí lo explica, los sacerdotes. Ojo, fíjense los santos, ¿se dan cuenta? Esa santidad, la que delante yo decía, que nosotros que ahora tenemos al Señor en el corazón a veces la perdemos. Miren la santidad que ni siquiera los coatitas podían embalar. No, los que embalaban eran los sacerdotes y el sumo sacerdote principalmente, y el arca era cubierta con el velo y protegida con las pieles de tejones, y se le ponía más encima una señal, un paño de azul. Esto es santo, es divino. Y le ponen las varas. Lo mismo sobre la mesa de la proposición, la mesa de los panes. Pero aquí se extenderá un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, todos los utensilios, que también son utensilios santos, que eran elementos a usar con las mesas, las copas para las libaciones, los tazones ahí para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Extenderán sobre ella un paño carmesí, ¿ya? El paño es carmesí, o sea, es rojo, ¿ya? También habla de la santidad del Señor, pero aún es un grado menor de santidad que el azul, porque el azul era más bien un morado, es un púrpura morado, ¿ya? El azul, y el carmesí ya es un rojo, y eso llevaba la mesa, ¿ya? Con un paño carmesí y lo cubrirá con la cubierta de pieles de tejones. Todo era protegido también y le pondrán sus varas para cargar la mesa. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelabro. El candelero era cubierto con un paño azul. El alumbrado, las lamparillas despabiladeras, todos los platillos, los utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejón y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro, es el altar del incienso, lo mismo, se extiende un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Ahora, todos estos otros elementos del lugar santo, si usted ve, hay casi dos cubiertas solamente, que es el paño de color, ¿ya? Y la cubierta de tejón, mientras que el arca llevaba el velo, ya la piel de tejón y el paño de color azul. Y tomarán los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul. Todos los utensilios en un paño azul. ¿Ya? Todo este paño azul está diciendo santidad a Jehová. Nadie puede atreverse, no debieran atreverse ni a mirarlo cuando se está embalando, ni tampoco a tocarlo en ningún momento. Y lo cubrirán con una cubierta de pieles de tejón y los colocarán sobre parihuelas. Bien, quitarán las cenizas del altar. Este es el altar del holocausto. Se quitan las cenizas y se extenderán sobre él un paño de púrpura. Las cenizas no son botadas, sino son colocadas dentro de ese paño púrpura. Y pondrán sobre él todas sus instrumentos de que sirven, las paletas, los garfios, los braseros, todos los elementos que servían para el altar del holocausto, los tazones que usaban para la sangre, etc. Todos utensilios del altar de bronce o altar del holocausto, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas para que los coatitas lo carguen. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, ya desarmaron el tabernáculo y específicamente se concentraron en embalar, ¿qué cosa? El inmobiliario, los muebles, las cosas santas, ¿ya? Del santuario, con todos los utensilios del santuario. Cuando haya de mudarse el campamento, entonces vendrán después de ello, después del embalaje, póngale así, que hicieron los sacerdotes, los hijos de Coat,
para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Así que solamente podían cargarle en los hombros sobre las varas y no podían tocarlo. Eso era un mandato del Señor para que vieran su santidad. Ese fue el pecado de Usa, que primero llevaron el arca, ya no sobre los hombros de los coatitas, sino arriba de una carreta tirada por bueyes. Y como tastabillaron los bueyes la carreta, entonces se venía abajo el arca y Usa la firmó, se atrevió a tocar, aunque tenía buena intención, tocó una cosa santísima. En ese mismo momento fue fulminado y murió Usa. Y hubo un tremendo, tremendo luto por Usa. Y David se dio cuenta de que había cometido un tremendo error, que incluso había sido gran parte su culpa de ese asesinato, de esa exterminación de Usa, porque él debió haber permitido que el arca fuera trasladada por medio de los coatitas en sus barras y nunca arriba de un carruaje. ¿Entienden? Entonces, la cosa es seria en relación a la santidad del Señor, ¿ya? Como dice ahí, ¿ya? Para no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, ¿ya? Pero a cargo de Eleazar, hijo de Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite, la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de su utensilio. El sacerdote Eleazar es el supervisor de los coatitas en todo esto y él también, además, él se encargaba, ¿no es verdad?, de algunos implementos que alimentaban el ministerio, el servicio, como el aceite ya del alumbrado, como el incienso del altar del incienso, o el aceite de la unción, que era el aceite más fino. Ese entonces lo portaba Eleazar. Bien, yo creo que por la hora vamos a quedar hasta aquí, hermanos, con los coatitas. El versículo que quizás con el cual me gustaría que ustedes vieran es que los coatitas eran los más expuestos a la santidad del Señor por medio de las cosas santas. Por lo tanto, eran los más expuestos a cometer algún error y si cometían un error era muerte inminente. Por eso es que en el versículo 17 habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, miren, cuiden a la tribu de Coat. Eso está diciendo el 18, cuiden a la tribu de Coat. No haréis que perezca la tribu de la familia de Coat de entre los levitas, pues son los más expuestos porque están transportando lo santo de los santos. Incluso para que estas familias, los coatitas, cuando se acerquen al lugar santísimo, cuando se acerquen ya a transportar las cosas santísimas del Señor, para que vivan y no mueran, ¿saben qué tienen que hacer con ellos? Aarón y sus hijos son los que vendrán y harán el embalaje. Acuérdese lo que digo. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Incluso los coatitas no pueden entrar a ver, ni siquiera los coatitas podían mirar las cosas santas, como el arca, por ejemplo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. Los que cubren las cosas santas son los sacerdotes y los coatitas ni siquiera deben mirar porque morirán. ¿Ya? Hasta el versículo 20, para que vea usted la santidad del Señor. Hermanos, hemos avanzado unas explicaciones versículo a versículo y yo creo que vamos a terminar así el capítulo 4, así que puede avanzar también con el libro. Abran sus micrófonos, damos 5 minutos solamente y ya cortamos la reunión, porque ya nos pasamos para variar. Y no sé, hermano, si usted tiene algo que preguntar, tiene algo que comentar, algo que le haya llamado la atención de lo que sería hoy día una clase muy cargada a la exégesis bíblica, es decir, a tratar de dar un significado
a lo que vamos leyendo en la palabra del Señor. Como ve, me distancié del libro, porque usted tiene el libro y usted tiene que leer el libro, aparte de su Biblia. Y también ya no les he pedido las preguntas que hay en el libro, porque parto de la base de que si están estudiando, ustedes han contestado esas preguntas de observación, ¿ah?, de los capítulos. Así que 5 minutos más, nada más, dejo abierto si alguien quiere hacer un comentario, algo que le llamó la atención o que quiera aclarar, por favor. Solamente, hermano, para la próxima continuaremos con el 4 y nos quedamos con ese o pasamos al 5 también. Tiene que pasar al 5-6. Yo Sí, sí. soy optimista. En una de esas, de repente me salto cosas y termino en el 6 de repente, hermana. ¿Ah? Usted sabe que el Señor ya es el que guía y el Señor es impredecible, ¿ya? Sí. Él hace como Él quiere. Ajá. No, no se asuste, vaya avanzando como hemos ido con este ejercicio. A lo mejor esto Sí. del 3 fue tedioso, pero a lo mejor le sirve, porque quizás el día de mañana usted puede ir leyendo la palabra, el libro que sea, y usted puede ir deteniéndose, puede ir viendo cuál es el significado y va analizándolo usted mismo, ¿ya? Mm, ok. Así que Bueno, yo yo diría, iba a comentar, Carlitos, iba a comentar que no me deja de sorprender lo que dentro de toda esta organización divina del Señor, esta logística, sí, que uno la tiende a ver como cuando uno tiene una característica así como ordenada, cuadradita. Dios es eso, pero es mucho más que eso, porque hay un propósito detrás de todo eso. Así con el propósito. como no es un orden porque sí, porque a él se le ocurrió, y todo tiene una razón y siempre está el amor. Amén, ¿Ah? amén. Sí, Susi. Es hermoso. Ay, y la tremenda también, la tremenda enseñanza que el Señor quiere transmitir a través de esto y que yo creo que el Espíritu Santo, si volvemos a leerlo y recordamos esta clase, seguro que el Espíritu del Señor, y lo dejo a la acción de Él, va a aplicar esta palabra tan antigua, imagínense, libro de números, y lo aplica a tu vida actual y lo aplica a tu servicio al Señor en la iglesia IPD o en la iglesia Cape Coral. El Señor hace, ¿ya? Pero es importante leer la palabra, es importante ir conociendo la palabra, leer comentarios como excelente libro del pastor Enzo, etcétera. Todo sirve. Así Hermano, es. sí. El hombre Amén. muchas veces piensa que crea algo, pero estudiando yo el libro de números, digo, pero esto es un organigrama empresarial, prácticamente. Es un organigrama con un despliegue de sus funciones y los servicios y todo lo que se va a hacer. Y las asignaciones, todo tan completo. Y yo Así digo, wow, pero las cosas, la palabra de Dios es tan, bueno, todos los días uno aprende más porque uno pasa muchas veces cuando se lee la Biblia así, leyéndola diariamente, no tan exhaustiva como lo hacemos aquí. Uno no aprende así. Le damos gracias a usted por motivarnos, empujarnos. Por Amén. ahí. Gloria a Dios. Lo estoy cargoseando mucho. Sí. ¿Ah? No, No, así es, así es. sí, hermana. Sí, fíjese lo que usted dice, es tan válido esto de ver un verdadero organigrama. Yo me imagino que quizás hasta el Señor a través de esto a un creyente le puede dar una enseñanza. Si vas a emprender un negocio, vas a emprender Sí. una empresa, ya tú eres cristiano, imítame a mí. Y yo aquí te estoy mostrando cómo se hace una empresa. Sí, Puede sí, ser, puede tener tantas sí. aplicaciones, ¿no? Los recursos. ¿Con ¿Cómo qué utilizar contaba lo que él? Y no solamente lo hizo a corto plazo, lo hizo a largo plazo, porque lo es? hizo de un mes, mirando el futuro también, de que ese de un mes iba a ser el futuro, como usted lo dijo anteriormente, el futuro persona oficial que está encargado del ministerio. Y así.
no lo hizo nada más que a corto plazo de 30 a 50, sino también de un mes. Amén, La- la- amén. A el veces Señor nos enseña de eso, una manera. claro, eso nos debe enseñar a nosotros lo que yo les decía, hermano, cómo está la infancia en nuestra iglesia. Si ve una iglesia con muy poca infancia, wow. Hoy día están lindos los coritos, pero puede que el día de mañana, en la próxima generación, estés desaparecida, iglesia, porque no te preocupaste de la enseñanza de los niños, la generación que sigue. Es importante. Bien, pues hermano, vayan a descansar. Gracias. Bendiciones. Mañana nos juntamos a las 6 de la mañana, los que vamos a estar en oración, y que tengan un lindo fin de Sí, semana en gracias. sus iglesias, en el servicio, aplicando todo Amén. esto, y medite y siga leyendo. Yo creo que del libro, sí, el capítulo 4 la verdad es que avanzamos un poquito, ¿ah? Por lo menos con Coat, nos falta lo otro, así que lo vamos a terminar en un soplo, vamos a terminar el capítulo 4. Así que yo creo que deben seguir con el 5 y el 6, que es desde la página en el libro de Enzo, es desde la página 63, ¿ya? Wow, la ley del Nazareato ya eso es muy largo. Bueno, mire, por lo menos ya avancemos hasta la página 75. O sea, el puro capítulo 5 me parece que vamos a poder avanzar. El 4, lo que queda del 4 y el capítulo 5. ¿Ya? No hay problema. Ok. Vamos capítulo a capítulo guiándonos por la Biblia. ¿Mm? Ya, chiquillos, Gracias. bendiciones, un Ah, gusto. bendiciones a Dios les todos. bendiga. Bueno, Chao. bendiciones, Ay, buenas vamos noches. a cerrar. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.